Bienvenidos a un programa más de Ignición y Repuestos Acquaroni. Hoy estaremos viendo la segunda parte de los sistemas de inyección electrónica. Acá tenemos el sensor de flujo de aire o de masa de aire. Este sensor va a ser el encargado de indicarle a la computadora cuánto aire va a estar ingresando al motor. Vemos que aquí tenemos el filtro de aire. Acá es donde el aire va a correr hacia la computadora, hacia el motor, hacia el interior del motor. Entonces este sensor tiene dos funciones muy importantes. Bueno, aquí tenemos dos sensores en realidad. Tenemos el de flujo de aire, que le va a indicar a la computadora la cantidad de aire que ingresa al motor, y tenemos también el sensor de temperatura del aire. Recordemos que esto es muy importante porque el aire va a cambiar su densidad dependiendo a la temperatura a la que va a estar ingresando al motor. Entonces esto es muy importante. Como tenemos el sensor de temperatura del aire, y también en el motor hay un sensor de temperatura del refrigerante. Esto es importante porque la computadora utiliza una estrategia. Va a medir la temperatura del aire y la va a comparar contra la temperatura del refrigerante. Si el diferencial de temperatura no es mayor a 8 grados centígrados, ella asume que el motor está frío. Pero cuando ya la temperatura es distinta, o sea, siempre el refrigerante va a estar a una temperatura más elevada que el aire que está ingresando acá. Entonces, dependiendo de esa temperatura, ella va a saber en qué condición se encuentra el motor. Si la condición es que el diferencial de temperatura es menor a 8 grados centígrados, ella entiende que es un arranque en motor completamente frío. Tanto este sensor que mide la temperatura del aire como el sensor de temperatura del refrigerante es un tipo de sensor que se llama termistor. Este sensor va a variar su resistencia dependiendo de la temperatura. ¿Por qué iniciamos explicando la parte del sensor de masa de aire o de flujo de aire? Es porque dependiendo de varios parámetros, pero digamos, dependiendo de la cantidad de aire que va a estar ingresando al motor, hablamos también del sensor de temperatura de refrigerante. Entonces la computadora va a tomar el parámetro de la cantidad de aire, la temperatura de ese aire, la temperatura del refrigerante del motor, y entonces tomando en cuenta estos parámetros, la computadora va a estar inyectando la cantidad de combustible para tratar de mantener siempre la relación de aire-combustible en la mezcla estequiométrica. También se van a dar correcciones que se van a estar dando dependiendo de la información que le va a estar enviando el sensor de oxígeno. Hay otros sensores también, pero esto es, digamos, lo básico que necesita la computadora para saber cuánto combustible le va a inyectar. Recordemos algo muy importante, es que tanto la parte mecánica de los carros, digamos el motor en sí, como la parte electrónica están diseñados para trabajar a una temperatura normal de funcionamiento. Esto puede empezar a partir de los 85 grados centígrados hasta los 105, por ahí dependiendo el tipo de motor y del fabricante, pero están hechos así porque un motor que trabaja a esa temperatura normal de funcionamiento contamina muchísimo menos que un motor que trabaja en frío. Es por eso que todos los vehículos sí o sí deben utilizar termostato. Si no utilizan termostato, la computadora no toma en cuenta varios sensores, principalmente el sensor de oxígeno, porque este sensor necesita trabajar o empieza a generar un voltaje a partir de los 350 grados centígrados. Antes de esto, este sensor no envía ninguna información a la computadora, entonces la computadora no puede estar regulando la mezcla. Entonces trabaja con un programa especial, podríamos decir de modo estándar. Entonces el carro ahí no va a tener la misma potencia y va a estar gastando más combustible. Esa es la importancia de que los motores lleguen a su temperatura normal de funcionamiento. Gracias por acompañarnos en un programa más de Ignición. Recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube, ahí pueden ver todos nuestros videos, y también ya tenemos disponible la Ignición App. En este momento está únicamente para Android. Esto fue Ignición.